todos. Estamos aquí una vez más para reclamar, para recordar el 1 de mayo, fecha de todos los trabajadores, y empezaremos leyendo el manifiesto del sindicato UNT y a continuación leerá Jorge Garrido, presidente del sindicato. El 1 de mayo es una fecha importante para todos los trabajadores de todo el mundo. Esta fecha conmemora la lucha de los trabajadores de Chicago un 1 de mayo de 1886, cuando reclamaban la jornada laboral de 8 horas, reclamación justa, aplastada a sangre y fuego. Hoy, en 2014, aquella lucha sigue siendo actual y necesaria. Desde que el sindicato UNT se fundara en el año 1978, hemos sido testigos de cómo cada 1 de mayo los derechos laborales y sindicales de los trabajadores han seguido sufriendo continuos ataques por parte del sistema liberal capitalista, representado por el bipartidismo de PP y PSOE, con la colaboración indecente de los pseudosindicatos de clase, UGT y comisiones obreras. Año tras año, los derechos de los trabajadores son recortados, poniéndonos al nivel, o incluso muchas veces por debajo, de ese año 1886 al que aludíamos al principio. Tras padecer con especial dureza los efectos de las políticas económicas y monetarias de la Unión Europea, y particularmente los efectos perversos de nuestra pertenencia al euro, el escenario de este año 2014 no se presenta mucho mejor que en años anteriores. Por mucho que la propaganda oficial diga que estamos saliendo de la crisis, este año, por mucho que diga que estamos saliendo ya de la crisis, este año estamos tocando fondo y es posible que se termine por dejar de destruir empleo al ritmo de años anteriores, sencillamente porque ya apenas queda empleo que destruir. Cuando el 26% de la población está desempleada, parece imposible que se pueda seguir destruyendo más empleo. Solo en países subdesarrollados se llega a cifras superiores, siendo España, junto a Grecia, el país desarrollado con peores cifras de desempleo. Es difícil caer más bajo, pero de ahí a decir que se ha salido de la crisis, la diferencia es abismal. Que se lo pregunten a los 6 millones de parados, muchos de ellos de larga duración. Desde 1977 hasta 2012, y siempre con la excusa de crear empleo, los trabajadores españoles hemos sido testigos de 16 reformas laborales, todas ellas enfocadas a tener un empleo más precario y con menos derechos, y que además han servido para fomentar el monopolio y los privilegios sindicales que tienen comisiones y UGT. Con este escenario de continuas reformas laborales y de precarización de las condiciones laborales, el principal colectivo perjudicado en materia laboral, económica y social es la juventud. ¿Qué futuro les espera a nuestros jóvenes? ¿Qué educación reciben cuando vemos la continua baja calificación que obtiene siempre España en los informes PISA de calidad educativa? ¿Qué tipo de empleo van a tener a lo largo de su vida? ¿Cuánto van a cotizar para poder tener una pensión? Las continuas reformas educativas no fomentan el esfuerzo académico, y así vemos cómo la excelencia educativa brilla por su ausencia, fomentándose modelos diferentes en cada región, solo para fomentar las diferencias entre los españoles. En materia laboral hemos visto en los últimos años cómo se ha modificado el contrato de formación y aprendizaje, alargándolo hasta los 30 años, pudiendo encadenar distintos contratos de este mismo tipo en la misma empresa, solo con cambiar la actividad laboral o la ocupación. Se ha creado el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que permite despedir sin más explicaciones y sin indemnización alguna, durante todo el primer año, como si de un periodo de prueba se tratase. O se ha flexibilizado el contrato a tiempo parcial, permitiendo la realización de horas complementarias sin control, para poder tener trabajadores por los que se cotiza menos y que en la práctica trabajan jornadas completas. Los jóvenes están sin trabajo, sin formación académica y sin futuro, y en el mejor de los casos con empleos precarios, poco estables y en régimen de semiesclavitud, sin apenas derechos laborales, con despido libre y gratuita. Menuda perspectiva. En definitiva, y dado que no se invierte lo suficiente en investigación, desarrollo e innovación, frente al dilema de competir en calidad, como hacen los países avanzados, o en precios, como hacen los países desarrollados, se opta cada vez más abiertamente por el segundo modelo, rebajando salarios y derechos laborales para acercarnos cada vez más a la situación laboral de China, India o Bangladesh. Ese es su modelo y así nos dirigen. La gran pregunta es si se lo vamos a permitir. Por todo ello, desde el sindicato UNT, como todos los 1 de mayo, denunciamos las dos causas fundamentales de esta situación: el comportamiento semiesclavista de este sistema económico perverso y el acatamiento constante de los pseudosindicatos, comisiones obreras y UGT de todas las medidas que vienen desde la cúpula del mismo sistema capitalista mundializador. Invitamos a los trabajadores españoles a construir un nuevo sindicalismo, abandonando las filas de los sindicatos del sistema, cómplices de todas estas reformas laborales, y aglutinando las filas de UNT, luchando por los principios de un sindicalismo nacional cuya prioridad sea la justicia social, con una economía al servicio del hombre y no al revés. Hoy, más que nunca, es 1 de mayo.
Y hoy, más que nunca, la bandera del nacionalsindicalismo sigue alzada. Muy buenos días a todos. Lo primero es, sin duda, agradeceros vuestra asistencia, porque como suele pasar todos los primeros de mayo, en Madrid hay siempre un megapuente y la tentación de utilizar este día para el ocio, para salir con la familia y demás, pues está justificada y obviamente siempre tenemos ese hándicap. Pero sucede con el 1 de mayo, que es una fecha que no se puede modificar. Es decir, el 1 de mayo o se celebra el 1 de mayo, haya puente o no haya puente, o no tiene mucho sentido celebrarlo un 2 o un 3 de mayo. Así que reitero las gracias a todos por vuestra asistencia. Se recordaba en el manifiesto de este 1 de mayo de 2014, recordaba Juan Carlos, un poco el origen de esta fecha. Un 1 de mayo de 1886, efectivamente, unos obreros en Chicago protestaban fundamentalmente por dos razones. La primera era la jornada de 8 horas y la segunda era protestar contra el trabajo infantil. De esas protestas se derivó una represión bastante fuerte y finalmente fueron ejecutados varios de esos trabajadores, precisamente a causa de las revueltas. Pero es curioso cómo más de un siglo después, casi siglo y medio, nos encontramos con que aquellas dos reivindicaciones, la jornada de 8 horas y la protesta por el trabajo infantil, siguen teniendo vigor. Porque hoy, ¿cuántas personas conocemos que tienen que trabajar más de 8 horas o que tienen que trabajar los dos miembros de la familia, los dos cónyuges, para sostener dignamente la familia? Cuando vemos cómo se malvive con salarios miserables y cómo tenemos que soportar en los medios de comunicación algunos dirigentes de la patronal que dicen que encima ese salario mínimo miserable que hay en España tendría que eliminarse. El otro día lo oíamos a una destacada dirigente empresarial. Ella hablaba de los, si os recordáis, de aquellos trabajadores que carecen de cualificación, y decía, como no aportan nada, pues no deberían tener ni un salario mínimo. Claro, yo cuando oía esas palabras, lo primero que pensaba era, ¿cuál es el concepto que tiene esta señora de aportar algo? Una limpiadora, un barrendero, que a lo mejor no necesitan una cualificación especial, no necesitan ir a la universidad, ni tener una formación profesional, no aporta nada. No aporta nada a la sociedad. Cuando un empresario contrata a alguien para cavar hoyos, para hacer obras, etcétera, que tampoco necesita más cualificación que esa, es que no aporta nada. Entonces, ¿por qué lo contrata? ¿Para perder dinero? Es la primera reflexión que yo me hacía según estaba oyendo así a bote pronto las palabras de esta señora. ¿Cómo que no aporta nada? Todos los trabajadores aportan algo. Pues hay que trabajan más, aportan más, pues habrá que trabajarán menos y aportarán menos, pero ¿cómo que no aportan nada? ¿Cómo que no aportan nada? Y si no aporta nada, pues lo despides por falta de rendimiento, y si está acreditado, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué tiene que ver eso con eliminar el salario mínimo? Yo me sentía verdaderamente insultado, parecía que nos estaban llamando a todos idiotas, por no utilizar una palabra, una expresión un poco más dura. Esta semana también oíamos al gobierno presumir de los datos de la encuesta de población activa, que todos habréis oído también en los medios de comunicación, con una reacción que a mí me recordaba aquella famosa de los brotes verdes del gobierno socialista, ¿no? Ya estamos despegando, ya estamos creando empleo, etcétera. Claro, los culpables de esta situación son por igual los gobiernos socialistas y populares. Y es que aquí no se puede hacer distingos.
No se puede hacer distingos, cada uno con su propia responsabilidad, pero todos tienen una responsabilidad. Primero, por el modelo económico que se gestó durante la era Aznar, a base de ladrillo, de inversiones no productivas, no de innovación, no de tecnología, sino de mano de obra intensiva, sobre todo, efectivamente, la construcción, la especulación, etcétera. Con lo cual estábamos viviendo en un auténtico engaño, ya de entrada. Luego, de la gestión de los socialistas, del señor Zapatero, la verdad es que creo que no merece la pena ni profundizar, porque es tan obvio el desastre al que nos llevó ese señor, que huelga hacer más comentarios al respecto. Como se decía también en el manifiesto, desde 1980, en que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, que ya en sí mismo supuso un gran retroceso en derechos laborales en este país, ha habido 55 reformas de ese estatuto. 55. Todas para peor, por supuesto. Todas para peor. Además, dentro de esas 55 hubo 16 grandes reformas laborales, es decir, no modificar artículos concretos, sino una modificación general. También todas, por supuesto, en la misma línea. ¿Y qué nos encontramos hoy? No tenemos más que verlo en esa encuesta de población activa que ha salido hace unos días. Casi 6 millones de parados. Y nos dicen, hombre, son 2.300 menos que en el trimestre anterior. Se olvidan decir, aunque otros ya se han encargado de recordarlo, que es que hay 184.600 ocupados menos. ¿Cuántos jóvenes han tenido que ir porque no encuentran futuro, porque no encuentran trabajo, porque no tienen la menor perspectiva? ¿Cuántos? ¿Cuántos extranjeros han vuelto a su país porque se quedaban sin trabajo, agotaban las prestaciones y se volvieron? También se han unido muchos. Es que eso no le importa al gobierno para hablar de los brotes verdes otra vez sin utilizar esa palabra, por supuesto, porque no quedaría bien. Actualmente hay menos de 17 millones de ocupados en este país, con una población de 46 millones. ¿Os dais cuenta los menos de 17 millones de trabajadores? Que tenemos que mantener un sistema político, económico, social, con un esfuerzo tremendo, que lo vemos todos los meses en nuestras nóminas, con los descuentos que nos hacen, cada vez que nos pasan los impuestos, etcétera. Y hay que mantener las pensiones, hay que mantener la educación, y hay que mantener la sanidad. Y lo tenemos que hacer entre esos poquitos. Y cada vez somos más poquitos. Y sin embargo, nos venden un triunfalismo que a mí, sinceramente, me sorprende. También es verdad que como dentro de unos días va a haber elecciones, pues qué remedio, ¿no? Hay que vender lo que sea. Pero esa es la realidad. Tenemos 736.900 hogares en España sin ingresos. Miento, eso en 2013. Y en esta última encuesta ha subido de 736.000 a 768.000, según la encuesta esta de estos días. Hogares sin ningún ingreso, donde ningún miembro de la unidad familiar tiene trabajo. Eso también se les ha olvidado comentarlo, por supuesto, al gobierno. Tenemos un paro juvenil del 55%. Más de la mitad de nuestros jóvenes, y ya caminando hacia el 60%, sin trabajo. 3.657.600 parados de larga duración que llevan años sin encontrar trabajo. 3 millones, repito la cifra porque es escandalosa. 3.657.600, también muchos más que en el trimestre anterior. Sorprendente. Pero hay más que no vienen en esta encuesta. Por ejemplo, la deuda pública. ¿Sabéis cuando empezó la crisis cuál era la deuda pública en España? El 42%. ¿Sabéis cuál es la deuda pública en España ahora? El 97%. Más del doble. La deuda pública. Si le sumamos la deuda privada
incluida de empresas, de bancos, de particulares, etcétera, estamos hablando del 425%. Debemos el 425% del Producto Interior Bruto de este país. Yo no sé si se dan cuenta de la barbaridad que es eso. Es increíble. No, pues vamos bien. Y la deuda pública subiendo, subiendo. Porque no se nos olvide que cada vez que un banco tiene problemas, no hacen como cuando nuestro negocio tiene problemas. No, cuando tu negocio tiene problemas, lo tienes que cerrar. Cuando un banco tiene problemas, viene el papá Estado a poner con el dinero de todos nosotros el dinero que falte. Y eso, que era deuda privada de una empresa, en este caso un banco, pasa a ser deuda pública. Y por eso tenemos las cifras que tenemos, porque nos toca pagarlo entre todos. Seamos conscientes de ello. Luego, claro, encima nos venden, yo cada vez que veo las noticias exultantes, porque han colocado 5.000, 6.000, 7.000 millones de euros en deuda, se ha vendido toda. ¡Oh, qué bien! O sea que estamos más hipotecados que antes y tenemos que estar contentos. No podemos pagar la hipoteca, nos rehipotecamos para pagar la hipoteca y estamos contentos. Y aplauden con las orejas. Debe ser que mi entendimiento pues no llega a comprender esa felicidad que demuestran con este tipo de datos. No lo comprendo. No lo comprendo. Hablan mucho también de la convergencia con los demás países de la Unión Europea. Tema muy de actualidad, porque están las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. En 35 años, España se ha ido alejando de países como Alemania o Francia. La renta per cápita de un español está más lejos de la de un francés o de la de un alemán que en los años 70. Eso es así. Es verdad que la de todos entonces era más baja que ahora, pero la de ellos ha subido mucho más que la nuestra. Y en eso tiene mucho que ver no solamente las políticas económicas de la Unión Europea, sino también nuestra pertenencia al euro. Uno de los mayores crímenes que se ha cometido con este país es la entrada en el euro. Solamente voy a poneros un ejemplo muy sencillo de entender. Una moneda tiene que representar una unidad económica más o menos homogénea, porque esa moneda representa el valor de esa economía. En la Unión Europea tenemos países con economías tan diferentes que es verdaderamente absurdo tener la misma moneda. Porque a realidades económicas diferentes toca políticas monetarias diferentes de acuerdo a esa realidad. No se puede aplicar un criterio único de tipos de interés, de valor de la moneda, etcétera, a un país como Grecia y a otro como Alemania. O sea, no hace falta ser economista para darse cuenta que eso es una barbaridad. Y cuando no se reunían los requisitos, se falsificaron las cuentas, se hizo lo que fuera. Es más, se hunde el sistema monetario europeo y crean la unión monetaria, se olvidan de todos los problemas que había habido y nos meten en el euro. ¿Y qué sucede? Que cuando economías muy diferentes, en las que además hay una inflación diferente, imaginaros, Alemania a un 1 y pico, 2% de media de inflación, y España un 3, 4%, depende de las épocas, 2 y pico, cuando Alemania estaba más bajo. Evidentemente, año tras año, los precios en Alemania son cada vez menores en relación con los de España. Luego los productos de España cuesta más venderlos. Y como no podemos devaluar la moneda para compensar, pues nos vemos perjudicados. Eso es lo que está haciendo el euro, entre otras muchas cosas, con nosotros. No nos lo explica nadie eso, ¿eh? Aquí el euro parece que es una cosa incuestionable. Incuestionable. En cambio, Gran Bretaña, Dinamarca y otros países decidieron no entrar en el euro y caramba, no parece que se hayan hundido. No sabemos muy bien por qué. Ellos están en la Unión Europea, se benefician de todo lo que se tiene que beneficiar y de los perjuicios dicen que no. Hombre, podremos decir qué poco solidarios o qué inteligentes, según se mire. Aquí, con tal de estar en el club, da lo mismo. Da lo mismo.
Quiero señalar también, brevemente, 10 contradicciones que yo creo que todos podemos percibir en la política económica de España de estos últimos años y de este mismo año, o sea, no hace falta remontarse a décadas atrás. Por ejemplo, nos encontramos, por un lado, con un índice de desempleo que está a punto de llegar al 26%. Solamente los países subdesarrollados y Grecia están a esos niveles. Bueno, pues por otro lado, están legislando, haciendo políticas enfocadas a la ampliación de la edad de jubilación y a la ampliación de las jornadas, facilitando las horas complementarias, las horas extras, etcétera, etcétera. Si no es contradictorio esto, tenemos por un lado un alto fraude fiscal, y en cuanto a la economía sumergida, pues está cerca del 30%, muy por encima del 25%, pero a pesar del alto fraude fiscal, de vez en cuando nos sorprenden con esas amnistías fiscales a los grandes defraudadores, a las cuales ninguno nos podemos acoger, por supuesto, salvo los que tienen muchos millones. Por un lado vemos cómo baja tremendamente el consumo, por otro lado se reducen los salarios y se suben los impuestos, supongo que para incentivar el consumo. Es curioso. Teníamos 4 millones de parados, hace una reforma laboral, una segunda reforma laboral con el gobierno del Partido Popular, y llegamos a los 6 millones de parados. Luego dicen que es para fomentar el empleo, en lugar de reconocer lo evidente, que es para facilitar el despido. Se hunde el modelo económico de la construcción. Como alternativa, reducen el 50% en investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Me lo expliquen. Se sube el IVA, el IRPF, pero se respeta la SICAP, es así, o sea que paguen al 1%. Y en compensación, además, hay más fuga de capitales que antes. También muy curioso. Se recorta en sanidad, en educación, pero no os preocupéis, que ellos siguen con sus dietas, con sus coches oficiales, con las embajadas estas de las comunidades autónomas. Ahí no recortan, ahí no hay problema. Se gastarán millonadas ahora en un referéndum ilegal, que todavía está por ver si el gobierno le va a poner freno o no, porque todo indica que están por ahí negociando bajo cuerda cómo quedar todos bien. Se despide a científicos, algunos de gran renombre que estaban en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y se fugan los cerebros, especialmente de los más jóvenes. Pero no os preocupéis, que intentan por todos los medios, algunas veces fracasando, gracias a Dios, importar modelos tipo Eurovegas, estos grandes prostíbulos como el que hay en la frontera con Francia, en la Junquera, si no recuerdo mal. Todo eso, sí, megaproyectos que aportan mucha tecnología, mucho valor añadido, eso que nos hablan, pero luego no cumplen. Y finalmente, otras dos cuestiones más. El alto déficit, pues indudable, pero por otro lado, el Estado se va endeudando más y más. Hablábamos antes de los bancos, más de 100.000 millones de euros para rescatar bancos. Ahí no hay problema de déficit. Ahí no hay problema de déficit alguno. Las comunidades autónomas, cuando están ahogadas, ya piden rescates, también lo hemos visto últimamente. El Estado luego pide dinero a la Unión Europea, porque tampoco lo tiene, y nos endeudamos más y más para seguir pagando deudas. Ese es el panorama que tenemos. Y ahora, de cara a las elecciones europeas, también tenemos que valorar qué es lo que está sucediendo con la Unión Europea y cuál es el impacto de la Unión Europea en España. Como antes mencionaba, el euro no nos permite devaluaciones, como antes decía. La unión monetaria, el euro, está aumentando la divergencia entre los países que tienen la misma moneda, porque beneficia a unos, sobre todo Alemania, Holanda y Austria, que son los más beneficiados, y perjudica a todos los demás, inclusive a Francia, no tanto como a nosotros, pero también inclusive a Francia. Ellos ganan en competitividad y se financian a tipos de interés que a veces son hasta negativos. A veces
Hay gente que paga por tener deuda alemana. Es de locos. Eso sí, ellos nos imponen unas políticas de austeridad que no hacen más que endeudarnos y evitar que desarrollemos nuestra economía. Ellos, incluso, si recordáis, en agosto de 2010 hicieron una reforma de la Constitución sin referéndum, sin mucho debate, no vaya a ser que la gente se entere, en la que se modificó la Constitución para incluir una cláusula que obliga al déficit cero. Yo no sé si lo recordáis, pero en España ha habido nada más que 2 modificaciones de la Constitución. Una para permitir el voto de extranjeros que tuvieran en su país los españoles el mismo derecho de voto en las municipales. Hace ya muchos años que se hizo esa reforma, y en 2010 esta, del déficit cero, que obliga constitucionalmente al déficit cero. Lo vendían, si recordáis, con una frase que queda muy bonita, pero claro, lo que pasa es que es falsa. Y además es que el Estado se tiene que financiar igual que una familia. No puede gastar más de lo que tiene y de lo que ingresa. Hombre, dicho así, es verdad. ¿Pero qué familia espera a tener todo ahorrado para comprarse una casa, por ejemplo? A veces que hay que pedir un crédito, porque entonces estaríamos bloqueados. O para montar una empresa, es decir, pues vas a montar un negocio y tienes que pedir un crédito. Es decir, meter por ley, en este caso por artículo constitucional, que eso no se puede hacer, hombre, es una barbaridad. Pues eso lo han hecho, sin debate ninguno. En definitiva, y ya para terminar, solo quería manifestar hasta qué punto nos engañan, hasta qué punto se ríen de nosotros, hasta qué punto estamos manteniendo a los trabajadores este tinglado corrupto, iba a decir estafador incluso, porque nos están estafando. Nos están dejando sin futuro. No sabemos qué futuro van a tener nuestros hijos, si van a tener pensiones, si van a tener trabajo. Y no vamos a hacer nada. Vamos a seguir sentados en nuestras casas viendo la televisión y cambiando el canal cuando sale algo que no nos gusta. Nosotros ofrecemos una alternativa, modesta, pero una alternativa, porque algo hay que hacer. Hace falta un sindicalismo nacional, social y alternativo. Nacional, porque la primera bandera que tenemos que levantar es la de la soberanía nacional. Basta de que las decisiones se tomen en Bruselas. Y luego nos hablan de democracia. ¿Pero qué democracia? Si aquí vienen los señores de la Troika, si aquí vienen los señores de la Comisión Europea y toman sus decisiones sin elecciones, sin votaciones y sin nada, porque el Parlamento Europeo sabe que no cuenta para nada prácticamente. Es un puro formalismo para que no se diga que no hay democracia. Pero los que toman las decisiones no son el Parlamento Europeo, o sea, son cuestiones secundarias. Lo cual no quiere decir que no haya que estar allí presente, aunque sea como testimonio, aunque sea como acto de protesta, pero ciertamente es una tomadura de pelo. Los señores de negro, esos son los que toman las decisiones. Y a eso no les votamos, ni vosotros, ni nadie de los que están en esta plaza, ni de los que van por con el coche pasando y viendo este acto. Ninguno de nosotros vota a esos señores. Y esos son, en cambio, los que deciden y los que fiscalizan y los que le dicen a nuestro gobierno qué es lo que tiene que hacer. Esos señores son los que lo hacen. Por tanto, nacional, recuperar la soberanía. En segundo lugar, social, porque todos esos señores que nadie ha votado, en lo que sí están de acuerdo es en que hay que practicar políticas liberales, neoliberales, de austeridad. No sabemos quién es el que se lo ha dicho, lo intuimos, evidentemente. Pero lo que no siguen son criterios sociales. Cuando establecen el reglamento de cómo tiene que funcionar el Banco Central Europeo, ¿qué le dicen? Que su misión es facilitar el crédito, fomentar la actividad empresarial y crear empleo. No, le dicen, su misión es velar por la estabilidad de la moneda y que no suba la inflación. Y así lo recogen en el reglamento. Y si necesitan enfriar, como ellos dicen, la economía y crear desempleo para que no suba el IPC, lo hacen.
porque para ellos vale más esa cifra que las personas. Nosotros, para ellos, no somos más que los tontos que pagamos. Esa es la realidad. Por eso el sindicalismo tiene que ser nacional y social. Y también alternativo. Porque no valen parches. Porque hay que darse cuenta que lo que falla es el sistema. Que no vamos a adelantar nada quitando al tonto útil del PP para poner al tonto útil del PSOE. Si son los mismos y están al servicio de los mismos. De lo que les pagan las campañas electorales, de lo que les perdonan las deudas bancarias que tienen, los créditos. Si son los mismos. Eso sí, luego juegan la Valenciano con el Cañete, que se lleva muy mal. Son las dos caras de la misma moneda. Y mientras no rompamos ese círculo vicioso, no saldremos del hoyo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No valen parches. No valen parches. Hay que tomar conciencia de ello y cada uno, en la medida de sus posibilidades, tiene que rebelarse. Y tiene que decir basta. Y tiene que dejar de ser cómplice, por omisión, de este verdadero latrocinio que se comete a diario con nosotros, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros hijos. Han hipotecado el futuro, nos llevan de camino al desastre. No les importan los costes, no les importamos las personas, solo les importan ellos, sus números y sus dineros. Y frente a eso tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que levantar nuestra bandera y decir ¡basta! Nosotros ofrecemos esa alternativa, con toda nuestra modestia, pero la ofrecemos. De nosotros se podrá decir muchas cosas, pero decimos las cosas claras y no nos vendemos a nadie. Y eso, y con esto me despido, creedme, no tiene precio. Muchas gracias.